quiero aprovechar esta palabra que nuestro hermano acaba de mencionar. Precisamente lo que empezamos a compartir domingo pasado sobre la vida de Daniel. No voy a hacer preguntas, solo esta. ¿Cuántos leyeron los primeros capítulos de Daniel? Amén. Bueno, nomás vi una mano, creo. Dije que no voy a hacer preguntas, ¿verdad? No tengan miedo, levante la mano si leyó algo de Daniel, ¿verdad? Y la razón es porque cuando leemos, ¿verdad? Y luego exponemos la palabra del Señor, el Espíritu Santo ve esa determinación, esa disposición, y Él es el que hace interiormente, quita el velo, abre un panorama y nos permite mirar mucho más allá de lo que nos imaginamos. Como acaba de decir el hermano, hacer las cosas a nuestra manera es algo que siempre va a resultar, ¿verdad?, en lo que hoy vivimos. Como se ha dicho, las decisiones de ayer son el resultado de hoy. En cada una de nuestras vidas, no estamos refiriéndonos a una situación en especial, porque una de las cosas que hay que entender, somos familias, somos personas que todos vivimos situaciones diferentes. ¿Dicen amén? Y tenemos que ser honestos para reconocer que más de una vez nos hemos equivocado. Y esto indica que somos seres, ¿verdad?, con necesidad de Dios, pero precisamente para eso su palabra trae respuesta. ¿Dicen amén? Trae, como siempre lo he dicho, un mensaje preventivo, nos llama la atención antes, y aun cuando encontramos nuestras vidas detenidas, estancadas y con sentir de culpa y cosas como el estilo, la palabra de Dios viene y nos trae un mensaje curativo también. Sana, perdona, restaura, renueva. ¿Cuántos lo creen? Si lo creen, denle palmas al Señor, porque esta es nuestra verdad. Aquí estamos todos por su misericordia. Y bueno, quiero volver a retomar la plática de enseñanza del domingo pasado y quiero invitarlo para pensar en algunos detalles que el Señor nos enseña precisamente. Las historias del Antiguo Testamento las encuentra resumidas en una palabra. En Romanos dice: todo lo que antes escribió es para nuestra enseñanza. ¿Dicen amén? Entonces, regularmente esta escritura de Daniel, sobre todo el primer capítulo y los primeros versos, siempre encuentro yo, y que en una forma muy correcta se le predica a los jóvenes, pero específicamente a los jóvenes. Sin embargo, cuando nos metemos a la lectura, nos abarca a todos, porque para que haya jóvenes como los que nos muestra Daniel en su propia persona y sus compañeros, tuvo que haber un fundamento junto a sus padres. Expliqué la semana pasada que al principio ellos recibieron enseñanza, no eran cualquiera. Ahora, cuando piensa en Daniel y los tres amigos, no eran los únicos tres que habían sido cautivos y llevados a Babilonia. No, eran muchísimos. Esos tres pertenecían a Judá, pero de todo Israel, Babilonia hacía esa recopilación de jóvenes, específicamente jóvenes, pero no eran cualquiera. Si usted lee los primeros versos, va a encontrar que tuvieran buen entendimiento, preparados en todo, y no iban a traerlos de cualquier familia, eran príncipes de familias reales. Y luego, además de eso, que estuvieran bien presentables. Entonces, todo apunta a que parece que solo le está hablando a los jóvenes. Pero precisamente cuando nos metemos a la Escritura, usted va a encontrar que los eventos como los 10 días de prueba para comer alimentos, verduras y agua,
y no 3 años de contaminarse. Y todos los retos que enfrentaron no fueron de un día a otro. Lo que quiero mostrar esta tarde para que nos interesemos más en la palabra es que cuando vemos el inicio, fueron estos 3 jóvenes, adolescentes, pero traen un fundamento. Y conforme leemos los hechos que avanzan en la historia, ahí se fueron más de 70 años. Es decir, no nos muestra la escritura que regresaron. Y espero que el Espíritu Santo nos esté abriendo el entendimiento. Hay cosas que Dios permite que pasemos y no va a haber un regreso atrás. Acertadamente acaba de repetir nuevamente el hermano Edgar, Dios tiene planes y planes de paz, no de mal, dicen amén. Pero a veces nos aferramos tanto a quedarnos allí en la miseria y Dios quiere llevarnos adelante. Así que de aquellos jóvenes, solo es el principio. Y yo espero que el Señor nos ayude en estas semanas para seguir hablando de que fue un proceso de retos, de desafíos, de peligros, de misma muerte. Pero el fundamento que traían estos muchachos era de Dios a través de sus padres. Y lo vuelvo a recalcar. Dios entregó al líder espiritual de ellos. ¿Por qué? Porque hizo lo malo delante del Señor. Y Babilonia fue, y Dios lo permitió, escúcheme bien, no todo el tiempo le echemos la culpa al diablo. Dios lo permitió porque este hombre hizo mal delante del Señor. Y al líder o al padre de familia, a la cabeza del hogar, se le olvida que tenemos descendencia. Se nos olvida que si actuamos en una forma equivocada en un momento, eso no solamente nos va a pegar, pero le va a pegar a nuestra descendencia. Lo importante es que hay que tener mucho cuidado cuando oímos tantas pláticas y la Biblia mal aplicada, donde ven gente y te dice, eso le pasa a tus hijos y a ti mismo porque hay una maldición generacional y te citan, que Dios visita la maldad de los hijos, 3ª y 4ª generación. Sí, es cierto, pero nunca te citan el verso, el contexto completo, pero Él hace misericordia a millares. Y es lo que estamos viendo en este momento. Los padres se equivocaron. Dios entregó a los babilonios a este personaje y le encargo que lea su Biblia. ¿Quién era el personaje? Que empieza precisamente en el primer capítulo de Daniel. Dice quién era el líder y cómo Dios lo entregó. Le voy a ayudar solamente con esto. Se llamaba Joacim. Nadie dijo amén. En el momento era el rey Joacim, representante del pueblo de Dios, pero torció el camino y metió en conflicto a muchos. Y cuando hablo del rey Joacim como líder, quiere decir que muchos padres de estos muchachos también le siguieron la corriente. Las cosas de Dios se las llevaron de Jerusalén, se lo llevaron a Joacim. Y escúcheme bien, todo lo que era de los utensilios de la casa del Señor, incluyendo al líder, fueron y lo retacaron en los templos de dioses ajenos. Pero hay una verdad gloriosa, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dichosos los que la abrazan, bienaventurados los que oyen y guardan. Las enseñanzas de los padres de estos muchachos los llegó a tener un fundamento, crecieron y la Biblia describe por qué los fueron y los escogieron a ellos y a muchos, porque eran muchas familias bien preparados, conocimiento tremendo, una educación de respeto
Traían todos los valores que Dios puede dar. Esos planes de paz estaban depositados. Aunque ahora sus padres perdieron el camino, incluyendo al líder, ellos estaban firmes. Y aquí va lo que la historia nos muestra. Son raptados, son llevados, son cautivos y llevados. Y como lo dije la semana pasada, a una ciudad diferente, un hogar diferente, costumbres diferentes, comida diferente, todo. Pudieron meterlos a muchas cosas, intentaron que comieran la comida del rey contaminada a ídolos y muchas cosas afectaron su vida. Y tuvieron que entrar de alguna manera a aprender la ley de los caldeos, las costumbres, cultura, todo, pero no pudieron conquistar sus corazones. Y eso es bien importante. Todavía doy gracias a Dios porque todavía hablo con muchos jóvenes en este tiempo que están en las universidades, en muchos lugares, y pregunto, quiero saber, y me comparten sus experiencias de cómo los quieren avergonzar allá, y ellos responden, aprenden lo que tienen que aprender para conocer las artimañas de Satanás, y porque pueden comparar lo que no concuerda con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y realmente este es un compromiso todavía hoy de muchos de nosotros. Tenemos que oír y ver lo que está pasando en el mundo, conocer todo, pero nada debe de movernos de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Conocer las artimañas del enemigo es algo que nos va a hacer mucho bien siempre cuando estamos en la palabra. Esto fue lo que mantuvo a estos muchachos. Escuche bien, si lee detenidamente, aprendieron todas las letras y lenguaje de los caldeos. Daniel buscó para negociar con el jefe de los eunucos sobre la comida, lo explicamos. Comida del rey por 3 años, esto es lo que van a comer, bebida y vino. Daniel dijo en su corazón, no. Pero ese no fue un rotundo frente al líder, el jefe de los eunucos, sino fue precisamente con ese dominio propio, que no encontramos la palabra dominio propio en el Antiguo Testamento, pero sí encontramos los que confían en el Señor no serán avergonzados. Y con esa confianza, pero con un espíritu de mansedumbre. Porque si usted ve y compara bien detenidamente, es muy similar el comportamiento de Daniel, escuche bien, al comportamiento de Cristo. La Escritura nos muestra que en el Nuevo Testamento, que Jesús crecía en gracia, en sabiduría para con Dios y los hombres. ¿Quién ha leído eso? Y lo mismo estaba pasando con Daniel. Había una forma de hablar con respeto, pero con un conocimiento y sabiduría. Vuelvo a repetir que ya traía de parte de Dios. Conocían todo el pasado, conocían la historia, porque fue algo que Dios encargó desde tiempos. Desde que salieron de Egipto, los padres, cuéntales a tus hijos, en el día, en la noche, en el trabajo, cuéntales, que sepan los hechos, las maravillas de Jehová. Todo lo sabía de estos muchachos ahora. Así que, en este punto donde Daniel negocia, pide 10 días, cuando eran 3 años. Esto lo vimos la semana pasada. Y le dijo, pruébanos 10 días. Y después de esto, haz lo que sea necesario, tú ve qué vas a hacer. Dijo el líder, ¿sabes qué? Pero el rey ya dio una orden 3 años. Y cuando se presentan delante de él, mi cabeza está de por medio.
Y es cuando Daniel dice, no, espérate, no son 3 años, serán 10 días. Y ya conocemos la historia, llegaron los 10 días y sus rostros, su vida resplandecía con salud, mucho mejor que de los demás. De aquí en adelante nos damos cuenta que el corazón de Daniel y de estos muchachos estaba bien puesto y que Dios estaba honrándolos continuamente. En el capítulo 1, en el verso 9, vamos a encontrar que aceptó el líder, el jefe de los eunucos, aceptó. Él guardaba lo que el rey mandaba cada día, imagínense, y lo cambiaba por legumbres y agua. Y solo por 10 días fue suficiente para que él se tranquilizara. Curiosamente, el capítulo 16 de Proverbios nos dice una verdad bien preciosa. Capítulo 16, verso 7. Y escuche bien esto. Aunque este jefe de los eunucos era un empleado del rey, y como él mismo lo dice, lo que el rey ordenó hay que hacerlo. Si me descubre mi cabeza, mi vida está en peligro. Pero precisamente la confianza y la presencia de Dios en la vida de estos muchachos temerosos hacía que hablaran y negociaran sin amenazas, sin manipulación, simplemente con mansedumbre. Acababa de explicarle, hermano, hace un momento, no a mi manera, sino a la manera de Dios. Y se estaban moviendo a la manera de Dios. Precisamente ese espíritu, esa tranquilidad, y luego ver la forma en que negociaban, aceptó. Así que usted va a encontrar en el verso 16, Belsar, se llamaba Belsar, llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que debían beber, y les daba legumbres. El verso 16 nos habla de ese trato. Pero escuche bien a esto. Aunque él aceptó y todo, no cambia. Escuche bien que este Belsar era jefe de los eunucos y por lo tanto era parte del equipo que los secuestró, que los cautivó. En otras palabras, es enemigo también. ¿Se entiende, hermanos? Es enemigo, pero la actitud de Daniel, la forma como maneja las cosas, aceptó. Y mire lo que dice Proverbios 16, 7. Yo espero que más de usted recuerde cómo Dios le ha honrado a usted más de una vez. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Cuántos creen eso? Lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Por eso vale la pena a la manera de Dios. Nuestras vidas, usted va a encontrar en la lectura que este primer evento de legumbres y del intercambio de lo contaminado marcó una base que fue el fundamento para muchos más ataques que vinieron, muchas más inclusive tentaciones, porque aquí en esto de la comida del rey son tentaciones. Esto no fue solamente allá y se quedó en la historia, hoy todavía sigue siendo. Hay tentaciones, porque si lo vemos de este modo, viene secuestrado y a un palacio, no estás hablando de incomodidad, estás hablando de comodidades, de lujo, de exageraciones. ¿O que no vimos lo mismo en la vida de José? ¿Cuántos se recuerdan? Creado en la opulencia, creado en muchas cosas aparentemente buenas. Todavía el enemigo hoy presenta tentaciones. Daniel y sus amigos tuvieron mucho cuidado y la gracia de Dios
Cuando vemos hoy en Mateo 6:33, una escritura que todos conocemos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y todas las cosas os serán añadidas. Proverbios 22:1, de más estima es el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. En otras palabras, valía más el nombre de Daniel y sus amigos, fundados en Cristo, en Dios, hablando de este Dios de misericordia del Antiguo Testamento, que sin duda sigue apuntando a Cristo hasta hoy. Todo lo que pasó antes es un seguimiento que llegamos hasta hoy, en el día que vivimos. Todavía hoy se puede buscar. Todavía es mejor que cualquier cosa, cualquier oferta. Cristo mismo dio el ejemplo cuando Satanás lo estaba esperando saliendo del desierto, ofreciendo lo que no era de él. Y es que cuando se presenta, pudieras decir, ellos pudieran haber dicho, Daniel y los amigos, bueno, nadie nos ve, estamos lejos ya de casa. Pues vamos a probar esto porque pues suena bien, comida del rey. Siempre la oferta del mundo va a presentar ese oropel, esas luces, eso que vislumbra. Porque seamos honestos, hasta el día de hoy, si no damos gracias porque nos corona de favores y misericordias, y solamente nos desbordamos que quiero más y deseo esto y todo lo que veo lo quiero, estamos en problemas. Pero si damos gracias a Dios por el sustento y abrigo, créame lo que eso será suficiente. ¿Cuántos lo creen? Pero cuánta gente vive, quiere lo que el otro tiene, quiere la casa que aquel tiene, quiere el carro que tiene. Y no le está mal porque Dios añade todo lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero aprovechar un momento, ellos pudieron hacerlo. Nada de eso trajo a su vida. Me encanta mucho pensar en esto en capítulo 10 de Primera de Corintios. Hay una verdad sobre esto, la tentación. Y aunque esto todavía ni siquiera lo conocían, Daniel y sus amigos, porque no estaba escrito todavía, pero sabían esta verdad, de alguna manera lo tenían bien claro en su corazón. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, escuche bien, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. En otras palabras, sí somos tentados, pero pegados a Dios, a su palabra, podemos resistir. ¿Cuántos dicen amén? Que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedas resistir, soportar. No, esto no podía haberlo leído Daniel, pero tú y yo sí lo podemos leer hoy porque ellos conocían esta verdad de otra manera, pero conocían esta verdad. Sabían decir no a lo que no agradaba a Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el capítulo 3, versos 17 y 18 de Daniel, ya habían tenido el aviso, venía un ataque, venía una consecuencia. Y supieron contestar. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Lo vemos respondiendo de esa manera gloriosa. Siempre Satanás está buscando cómo sorprendernos, cómo atacarnos de mil maneras. Más adelante encontramos que Daniel acostumbraba a orar. ¿Alguien se recuerda cómo lo hacía? Abría las ventanas de su aposento
y oraba. ¿Cuántas veces oraba, hermanos? 3 veces al día. No era un asunto de que cuando los que buscaban sorprenderlo se dieron cuenta, y no era un asunto de lucirse para ellos, no, era un asunto de que tenían una disciplina. David lo escribe de otra manera, dice, de mañana te buscaré. ¿Cuántos dicen amén? De día y de noche meditaré en tu palabra, al acostarme, al levantarme. Yo quiero decirle que eso es una de las cosas fundamentales que traían estos muchachos. La oración, que no es una palabra simplemente oración, como muchas veces lo he escrito, oración, juntando 2 palabras en una, oración. Decían todavía y dicen muchos de nuestros abuelos y padres de la antigüedad, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Alguien ha oído eso? ¿Qué quiere decir? Moviéndote en la dirección, es decir, orando y actuando. Porque conozco mucha gente, y sin duda alguna también yo lo hice en el pasado. Horas y horas y horas, pero no accionas. ¿Dicen amén? Debemos de tener en cuenta que debe armonizar lo que estamos pidiendo y moviéndonos a la par de lo que estamos creyendo. Y cuando lo hacemos, Dios honra a los que le honran. ¿Dicen amén? Así que buscaban la manera. Había una orden en el capítulo 6 de que cualquiera que adorara a cualquier dios que no fuera el de minúscula, el dios de Nabucodonosor, pues consecuencia. Curiosamente pusieron un lapso de 30 días. Un lapso de 30 días para estar revisando a todos los ciudadanos. ¿Qué le parece? Vayan conmigo, por favor, a la imaginación. Vamos a suponer que hoy sale un edicto por ahí, dice que cualquiera que ore a Dios, que va a ir como en feria. Y no hay que usar ni las ventanas. Se dice que ahora las televisiones y los teléfonos nos ubican donde quiera que estamos. Yo pienso que si eso sucediera, oraríamos como nunca, pero para que nos vieran que estamos orando. Daniel y sus amigos, eso no era el punto, era su devoción, era su comunión con Dios. Era su cuidado de esa intimidad continuamente. El capítulo 6, Daniel, del verso 4 al 10, usted va a encontrar aspectos gloriosos, y precisamente Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios, como solía hacer, con ventanas abiertas. Era tanta la observación de este muchacho que cuando lo observaron querían hallar algo, pero no hallaban nada. Y vas a encontrar cómo se declara. Lo primero que era un hombre fiel. Y añade, sin ningún vicio. Imagínense, ya desde entonces nos muestra la escritura de que había vicios. No había nada que pudieran encontrar. Por esta razón es que continuamente estamos mirando cómo podían mantenerse en esa misma obediencia. En el capítulo 1, volviendo al capítulo 1, en el verso 9, cuando él habla con el hombre que les va a repartir la comida, qué manera de hablar, con respeto, no con prepotencia, sino con humildad sobre todo. Dice, puso Dios a Daniel con gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces, hay tanto
en los primeros versos del primer capítulo que la palabra nos quiere enseñar. Aquí la mayoría somos adultos, pero todavía hay jóvenes entre nosotros. Y yo quiero decirle a los adultos y a los padres, mantengamos, copiemos, actuemos, sigamos. Aun si hace tiempo que hemos dejado de hacer esta situación de comunión con Dios, de estar continuamente, retomemos el camino. Recordemos que hay una descendencia que nos está observando. Y nuestros jóvenes, varones, señoritas, piensen en esto. La vida se va pronto. La Biblia nos habla de más de 70 años de Daniel y sus amigos, y que no quedaron por ahí desbalagados, es decir, inútiles. Cada uno, Dios lo fue poniendo en un lugar donde la vida sigue, y Dios honrando a los que le honran continuamente. Los que están estudiando, les encargo que hagan una nota y pongan su nombre, lo que descubrió. ¿Qué pasó con Daniel y sus 3 amigos? Pongan una nota cualquiera. Daniel terminó haciendo esto. Sus amigos esto y esto. Y ya no eran los jovencitos, ahora eran hombres adultos. Y terminaron. Es decir, los planes de Dios se cumplen. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es de la noche a la mañana, hermanos. Dios usa la vida misma, cada día la usa para pulirnos. Y la única forma de entender lo que Él va a hacer en nuestra vida es en la comunión que tenemos con Él. ¿Cuántos lo creen, hermano? Mateo 11:29, el Señor Jesús mismo habla y dice esto: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vuelvo a repetir, ¿qué sabían ellos de esto que no estaba escrito todavía? Pero no había necesidad, el fundamento que traían lo cumplían al pie de la letra. Su compromiso, la carga voluntariamente de poner el nombre de Dios en alto, esa fue su meta. Y sobre todo la comunión con Él. Debían descartar todo su conocimiento de parte de Dios al aprender la lengua y cultura de los caldeos. No sucedió así, se mantuvieron. Y yo creo que nosotros podemos entender que el mensaje es directo. No podemos excusarnos que el mundo está como está, que la influencia es demasiada. Depende de nosotros. Yo no quiero poner como una crítica, no es simplemente lo que vemos. Yo veo mucha gente envuelta en los medios, horas. Inclusive ahorita hay una queja culpando a varias compañías por la adicción que ha provocado a tantos jóvenes. ¿Han oído la noticia? Por tantas horas. Trabajo hasta el día de hoy en casas. Estoy ahí 8 horas. Ahora mismo estamos remodelando una cocina bastante. Ya tenemos casi 2 meses de todo a todo ahí. Y son semanas y semanas. Y mis respetos, no es crítica, sino quiero que entienda. Yo oigo las horas que los jóvenes pasan, las quejas que los padres están continuamente. Se oye todo. Apaga eso, esto, lo otro. Pero no solamente los jóvenes y los adultos. Ahora, esto es el mundo secular, pero el peligro es el pueblo de Dios, la gente que conocemos de Dios. Mire, aquí mismo tengo que observar allá porque me levantan una banderita donde debo de parar de predicar porque ya nos tenemos que ir. Es correcto, de acuerdo a nuestros días. Pero toda la semana hacemos todos nuestros asuntos, gracias a Dios. Y venir y estar aquí un par de horas, de pronto a muchos nos cansa. Todo esto debe hacernos reflexionar y entender que
Para que haya una intimidad con Dios, debe haber una disposición, debe haber una disciplina, lo que estos muchachos nos están enseñando. ¿Cuántos se dan cuenta de eso, hermanos? Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Y quiero invitarlos a que piensen, esta lectura tiene que ver con nosotros y el tiempo en que vivimos. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es que todas estas corrientes que de alguna manera vienen y van y vienen y van, nos puede arrastrar si nos descuidamos. Pero note bien, el que hace la voluntad de Dios se mantiene firme, permanece y permanece para siempre. Porque aquí ahora mismo, en medio de este mundo miserable, podemos vivir y tener una vida abundante. Y gózate, porque después de ir con el Señor hay vida eterna. Estar con el Señor, desde ahora empieza la vida abundante. ¿Cuántos dicen amén? Mucha gente piensa, me voy a morir en el Señor y voy a gozar en la eternidad. No, date cuenta, hermano, desde ahora puedes gozarte. Juan 10:10, hay vida abundante. Para eso apareció el Hijo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Daniel, cuando leemos la Escritura, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los que están leyendo la Escritura, vean esta Escritura, que está en tiempo tan diferente del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en 1 Juan 2:17. Daniel ministró, escuchen bien, bajo 4 reinos diferentes. Y en los 4 tiempos mantuvo su comunión con Dios. Desde muchacho hasta un hombre, me atrevo a decir quizás de 80 años. Porque un adolescente puede tener hasta 14, 15, 16. Pero la Biblia nos habla de, póngale, 70 años mínimo de ministrar, de estar manteniéndose firme. Más ayer le los 70, los 15. Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos lo creen, hermanos? En el capítulo 10, en el verso 11, encontramos otra similitud al ejemplo de Cristo. Jesús declara que Él era manso y humilde. Dice amén, aprender de mí. A Daniel lo llamaron el amado. Logró un aprecio, un respeto. Y yo le estoy hablando de cosas porque quiero invitarlo a provocarle hambre para la Escritura. Estoy mostrando diferentes aspectos de la Escritura, pero vamos a regresar paso a paso y vamos a ver, y vamos a llegar hasta el punto del reto, del sueño más difícil, para que lean, por favor. Nabucodonosor tiene una preocupación grande. Como todo líder del mundo que ha amontonado riqueza, fama, lugar, poderío, y él quiere asegurar su futuro. ¿Qué será de mi futuro? Y hay un momento que la gente ya no puede ni dormir en paz. Y tiene un sueño. Y al final el sueño se le olvida. Pero queda inquieto. Y le doy a grandes rasgos detalles para que lea. Manda a traer a todos los sabios y adivinos de toda Babilonia. Imagínense, vamos a poner aquí esta banca de enfrente, todos los por decir. A ver ustedes, todos ustedes, díganme qué soñé y interprétenme el sueño. Se para uno de ellos y le dijo, oye, jamás ningún hombre ha pedido eso que tú tienes. Platícanos qué soñaste y te decimos, pero eso de que se te olvidó y que además te recordemos qué soñaste y luego interpretarte, jamás ha sucedido y no hay nadie que lo haga. Ah, no, pues cuello para todos.
Jefe de la guardia, vente para acá, Aspenaz, dales cuello a todos, mátamelos a todos, inclusive a los muchachos que trajeron de allá de Jerusalén, a Daniel y sus compañeros. Fue una sentencia general. ¿Cuánto me están entendiendo? No, les digo que esto está mejor que Hollywood. Esto está mejor que las películas. No les voy a decir este día, pero vamos a ir entrando y vamos a ver el sueño y su interpretación, porque está aquí, dicen amén. No está en las novelas, no está en la nueva película, está aquí en la palabra. Y este es glorioso. Quiero invitarlos para que entendamos algo bien maravilloso que hoy. Gracias, hermano, por la bandera. Hablando de la bandera, ya me tengo que callar. Gloria a Dios. Hoy por hoy, otra verdad que Daniel sabía y sus amigos, sin haberse escrito esta verdad todavía. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre, la mujer de disciplina en comunión con Dios, el Señor le responde. ¿Cuántos lo creen? Santiago capítulo 1, versos 5 al 7. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este es el contexto completo. ¿Dicen amén? Yo sé que hemos oído, si alguno está falso, diría, pídelo al Señor y Dios le va a dar. Sí, pero luego, no nomás así. Por eso usted entiende el autofraude. Gente que ni se disciplina, gente que no busca, gente que no teme a Dios, simplemente cita, no, es que el Señor me va a revelar esto y me va a revelar el otro. Espérate, pero si no hay oración. Además, te miro que hoy andas para allá y para acá, como dice la Escritura, el que pide dudando es como la onda del mar, el viento la mueve, bota de un lado a otro. Y por eso muchas personas que nos ven y hablamos de Dios, nos ven que paremos pelotas de ping-pong, dicen, no, estos cuates quieren invitarme a rebotar yo también. No es así. Y sabe que es muy triste ver a muchos hermanos, hermanas, que tienen años en el Señor y se han quedado en ese rebote. Caracteres explosivos, arranques de ira. Me ha tocado ver esposos que le sirven el plato de comer. ¿Qué es esto? Pues lo que hay. ¿Pero que no hay algo mejor? Pues sí, pero eso es para lo que traes. Eso alcanza para lo que traes nada más. Los he visto agarrar el plato y botarlo y salirse. Hay muchas cosas que a través de los años nos ha tocado mirar, pero simplemente recojo información de peligro y digo, Señor, ten misericordia, ayúdanos para comportarnos como tales. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 3:32. Proverbios 3:32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Voy a terminar con esto y le quiero volver a invitar, por favor. En el nombre del Señor le animo. Hambre por la palabra, hambre por la lectura.
Haga tiempo, decídaselo, es todo lo que tiene que hacer. Lo único, hermanos, que nos va a mantener aquí en el Señor y donde quiera que estemos y bajo cualquier circunstancia va a ser nuestra comunión con Dios. Porque ya está claro, ellos ya no estaban con papá y mamá en casa, ni siquiera en la ciudad, estaban en otro pueblo, situaciones adversas, todo contrario. Así que no me digas que tu situación es muy difícil lo que estamos pasando, te lo digo con respeto, igual que tú lo he vivido. Un hijo en la cárcel, 20 años. Una hija que su matrimonio no resultó. Un hijo que se me muere contaminado con bacterias en la sangre, que nos han dicho se va a morir, nomás sube al cerebro. Todos lo vivimos. Mis respetos para las familias. Yo también soy familia, dicen amén. Es duro, pero estemos donde estemos. La comunión, créemelo, es lo único. Es lo único que nos tiene. Aquí mi esposa, 50 años más casados, hemos llorado. Nos hemos sentido en situaciones frustrantes. Pero así nos le hace llorando, ¿sabes qué? Nada es mejor que esto. En vez de dar la vuelta e irnos, Señor, ¿qué nos quieres enseñar? Y nos unimos y aquí estamos. Antes de salir a Cuba, yo sabía que su condición no puede. Pero ella decidió. Y nos tomamos de la mano, vamos a orar. Y Dios le concedió ir y le guardó. Y seguimos con la experiencia de que Dios es fiel. Pero tiene que ser en esa comunión con Él y con fe. Te estoy hablando más que como ahora como pastor, como hermanos en Cristo, parte del cuerpo, dicen amén. Porque el hecho de ser pastor no es jerarquía, no es garantía. Somos hombres y mujeres de polvo, de tierra, limitados. Pero Él en ti y en mí es la esperanza de gloria. Eso es lo que nos mantiene. No hay otra cosa. Gracias, hermano. Salmo 25, versos 14 y 15. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. ¿Y qué decir de Salmo 121, que lo vengo oyendo desde que tenía 5 años? Y que a veces no nos detenemos para pensar y que aquí hay una verdad. Alzaré mis ojos a los montes. Y pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Viene de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, con mucho respeto, locales y a la distancia, somos familias. Y el Señor envió a Jesucristo para cambiar las vidas de las familias, dicen amén. Y todavía lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo. Este tema, aunque lo quieran cambiar, no hay otro. Cuidado con que te lo cambien. La vida cristiana es para vivirla hoy. Los días que Dios nos dé vida, esto es para aquí. Después de muertos en Cristo, gózate, porque de ahí para adelante ya es asunto de Dios. Ahorita es la situación y donde podemos manifestar esa comunión con Él. Y Él nos va a dar la respuesta, la sabiduría para enfrentarnos con cualquier situación, personajes, preguntas capciosas.
esta palabra va a estar ahí fresca y el Espíritu Santo nos recordará lo que hemos visto en la palabra. El Espíritu Santo nos recordará lo que Él nos ha enseñado en la palabra. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Guarda estas escrituras, sobre todo estas últimas. Proverbios 28:1. Lo voy a repetir para que los apunte. Proverbios 28:1. Proverbios 3:32. Salmo 25, versos 14 y 15. Salmo 121. Y por último, Proverbios 28:1. Voy a leer Proverbios 28:1. Dice: huye el impío sin que nadie le persiga, mas el justo está confiado como un león. Si quiere meditar en esta escritura, recuerde que el león es Cristo, el león de la tribu de Judá. Vino para vencer. Que Satanás se disfraza como el león y ruge como el león, sí, pero es mentiroso. Anda como el león. Es mentiroso, es padre de mentira. Y lo vamos a mostrar con la escritura, Dios mediante, próximo domingo, ampliamente. Pero si queremos entender un poquito más y pídale al Señor sabiduría y créame lo que Dios usa las mismas cosas de la vida. Dele gracias a Dios porque en los medios también hay cosas buenas, puede encontrar la vida de los animales. Le animo que vea un documental de la vida de un león. Y si hay algo que vemos en ese animal es que no se opaca frente a nada. Es un animal que no mata por matar. Es un animal que solo ataca cuando tiene hambre. Pero frente a cualquier adversidad que se venga, usted lo ve firme, confiado. Y la Biblia describe, el justo está confiado como un león. ¿Qué le parece? ¿Cuántos se gozan por ello? ¿Cuántos reciben esta palabra en esta tarde, hermanos? Les animo que sigamos leyendo. Vamos a estar viendo diferentes aspectos, pero le animo, lea por lo menos los primeros 5 o 6 capítulos. Haga una tarea de lo que escuchó, busque allí y dígale: Señor, ¿qué me quieres enseñar con todo esto? Y quiero decirle que todavía se cumple, porque lo que antes escribió es para nuestra enseñanza, para nuestra corrección y para nuestra esperanza. ¿Dicen amén, hermanos? ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta tarde? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, sigue siendo firme, no cambia. Ella misma nos enseña que todo pasará, pero ella permanece para siempre. Es una riqueza desde el día que nos llegó las buenas nuevas. Y ella misma nos habla cómo fue nuestro cambio. Ella misma nos explica, porque nos enseña cuando Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y empezamos a avanzar, Señor, en esta naturaleza de una vida nueva, espiritual. Sucede en lo interior, pero se manifiesta en lo exterior conforme avanzamos. Y nos ofrece, Señor, un camino con tu compañía, confiando en que venceremos en tu nombre. Nos da promesa, Señor, de que podemos ser fieles hasta el final, hasta la muerte. Y eso sucede solamente en esa
vida íntima contigo y tu palabra. Porque la palabra misma, Señor, nos enseña cómo puedo ser fiel, cómo puedo ser fuerte. La instrucción, el paquete completo de bendición está en tu palabra. Gracias, Señor. Antes de irnos en esta tarde, Señor, queremos unirnos para pedirte por lo que el mundo entero sabe, Venezuela. Ha habido muchas desgracias, Señor. Nosotros estamos de este lado y en cualquier momento puede suceder lo mismo. Debe de hacernos pensar, Señor, que si estamos aquí es por tu misericordia, como dice tu palabra en Lamentaciones, por las misericordias, Señor, de Jehová es que no hemos sido consumidos. Gracias. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, por lo menos interceder por todo lo que estamos viendo a través de los medios y la tristeza de tantas familias. Y sin duda alguna, mucho de tu pueblo también está ahí, Señor. Cada día, permítenos ser agradecidos por estar aquí en paz, en este lado de este planeta. Pero que podamos, Señor, tener compasión. Enseñanza que también nos dejas con Daniel y sus amigos. Cuando tu palabra mandó la orden de matar a todos los sabios, astrólogos, adivinos, estaba incluido Daniel y sus amigos. Y ellos, Señor, se pusieron a orar. No solo pensando en sus vidas, pero pensando también en que no murieran los que no te conocen. Gracias, Señor, porque esta oración la podemos también hacer este día. Permite, Señor, que este momento tan difícil sea la oportunidad también de que más pueblo conozca tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Bendícenos el resto de este día y permítenos seguirnos manteniendo así en comunión contigo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Estamos despedidos. Disfrutemos de este día que Dios nos da. Amén.